Estamos aquí en la Facultad de Psicología, que yo creo que es el mejor sitio para hablar de lo que vamos a hablar ahora. Y vamos a hablar un poco de coaching para entrenadores de fútbol. Hemos diseñado un formato que espero que os guste, que es una pequeña charla coloquio hasta las 6 más o menos. Tenemos un descanso y después haremos una mesa redonda con la gente que de verdad sabe de fútbol, ¿no? con profesionales de fútbol, ¿no? Bueno, os digo que para la tarde de hoy tenemos previsto que participe en la mesa José Molina, que está por ahí, que es entrenador de fútbol, creo que ha jugado en algún equipo, ¿no? Pero sobre todo es entrenador. Fernando Gómez, que también acaba de entrar. Jorge Peris, que igual lo conocéis alguno, que ahora entrena en Qatar. Y Xavi Valero, que a lo mejor no puede venir, porque me acaba de mandar un mensaje ahora que ha tenido que ir urgentemente a Madrid y que, bueno, depende de cómo le venga, pues llegará o no llegará. ¿Vale? Y a mí me gustaría que en la mesa, antes de empezar la mesa, ahora presentaré a Enrique, hablemos de fútbol, de cosas que nos interesan respecto al fútbol, de aspectos que tienen que ver con el coaching, que ahora os comentaremos un poco cuál es el enfoque coaching que utilizamos nosotros, ¿vale? Antón Chiribella es coordinador del área de Psicología del Deporte del Colegio Oficial de Psicólogos de España, es profesor titular de aquí de la Universidad de Valencia y, bueno, entre otras muchas cosas, ha creado un modelo motivacional que yo creo que es muy interesante para entender cómo funciona realmente la motivación y además lo ha enfocado desde la perspectiva del coaching. Bueno, Enrique, te cedo la palabra y, bueno, espero que os guste su intervención. Bueno, muchas gracias, David. Buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, lo que quería era daros la bienvenida a esta casa, es decir, estoy también aquí en representación de la Universidad de Valencia, de la Facultad de Psicología, que nos ha cedido estos locales para hacer la sesión de trabajo de esta tarde y de mañana, con lo cual hay una primera parte, digamos, más institucional que me toca representar como miembro de esta casa, como ha dicho David, así que nada, espero que estéis a gusto. En mero hecho de haber logrado encontrar el local de este salón de actos sin demasiadas dificultades o con algunas dificultades ya sería todo un mérito y ya justificaría en buena parte ya la obtención de un certificado de asistencia, pero bueno, vale. Comentaros también que mañana las sesiones de trabajo que tendréis con David van a ser en una sala distinta, que está a la entrada, por la puerta principal de Blasco Ibáñez, a la izquierda, que es un salón de grados, porque esta sala estaba ocupada. Entonces, en primer lugar, como digo, daros la bienvenida a esta casa, a la Facultad de Psicología, porque siempre hemos pensado que el conocimiento y la aplicación debían de ir siempre de la mano, porque un conocimiento sin aplicación es un conocimiento que no sirve por lo tanto para nada, y probablemente una aplicación sin conocimiento pues seguramente también sería una mala aplicación. Yo creo que precisamente el perfil de personas como las que estéis aquí, que por lo que me ha contado David, pues una buena parte venís también de una trayectoria de formación dentro del campo del fútbol, creo que representáis precisamente eso, esa conexión entre el conocimiento y la aplicación, que no todo es ensayo y error, porque claro, el problema del ensayo y del error sin conocimiento detrás es que uno puede coger mucha experiencia pero no hacerlo mal, entonces es mejor coger mucha experiencia pero no hacerlo bien. Y para eso haría falta, pues eso, partir de una base adecuada y de conocimiento. Aparte de esta faceta, digamos, como profesor aquí de la universidad, mi foco de trabajo, de investigación y de docencia se centra en el área de la motivación y emoción humana, que es un poco el área que yo coordino aquí en la Facultad de Psicología, y procede precisamente de ese tiempo trabajando e investigando en relación con la motivación y con las emociones humanas, lo que al final pues, ha llevado a elaborar un modelo de trabajo, que es el que un poco voy aquí a dar algunas pinceladas. No os asustéis, no van a ser unas clases de teoría ni de psicología pura y dura, simplemente mostraros lo fundamental y de la forma más sencilla posible este modelo de trabajo, porque luego realmente quien lo ha aplicado fundamentalmente al fútbol son personas como David Peris. Total,
ese modelo además solamente me ha costado unos 25 años llegar hasta él, o sea que realmente apenas tiene recorrido histórico, como veis, pero bueno, son 25 años trabajando con motivación humana y al final, pues bueno, salen algunas de estas cosas. Como ha dicho David, además es un modelo de trabajo, es una forma de enfocar el trabajo motivacional, que desde luego es clave en cualquier ámbito humano. Yo creo que eso no hace falta que lo explique. Deciros además que en este caso se ha aplicado a distintos entornos. Fundamentalmente, o en primer lugar, se aplicó también al ámbito de la empresa, es decir, el primer campo de batalla en el que el modelo se probó fue en el ámbito empresarial, en el ámbito de los recursos humanos, dando unos resultados bastante razonables. Pero bueno, luego se ha ido trasladando a otros ámbitos de rendimiento y desde luego el rendimiento deportivo pues es un caso clarísimo. Dentro de esto, pues el caso del fútbol es evidente que también. Pero como digo, se está aplicando a distintos ámbitos. Es un modelo, como decía David, que está enfocado desde el coaching, pero sí que es verdad que está enfocado desde la perspectiva del coaching, y eso lo que quiere decir son varias cosas. Uno, que es lo primero que me imagino que llamará la atención, es que se emplea, digamos, metáforas. Se emplea una metáfora de referencia para trabajar. Yo creo que la fuerza que tienen las metáforas es más que conocida. De hecho, hay pues, en la religión mismo, ¿verdad?, viene utilizándola desde el principio de los siglos con bastante buenos resultados, y podríamos buscar otras metáforas que empleamos que realmente acaban por ayudarnos a entender, ayudarnos además a aplicar y ayudarnos a guiar. Me ocurren un par de ellas, por ejemplo, lo de dar el 110%, pues es evidente, ¿no?, que matemáticamente el 110% no existe, ¿no? Eso que es una metáfora, ¿verdad? Porque si tú colocas el 110% en una empresa, probablemente el contable te llame la atención, digo que te estás equivocando o estás guardando para casa algo que no deberías guardar, ¿no? Pero vamos, es una metáfora. ¿Qué quiere decir eso? Pues todos lo sabemos, ¿no? Uno puede esforzarse más allá de lo que es el límite. Entonces, cuando tú utilizas esa metáfora y la empleas de forma adecuada, pues te produce un efecto positivo muy interesante. Podríamos buscar muchas más, ¿no? Lo de ahogarse en un vaso de agua, pues es evidente que, no sé si alguien lo ha intentado, no se lo recomiendo, se tarda mucho tiempo. Es una forma de hablar, ¿no? Es una forma de hablar que hace referencia a que a veces que cosas pequeñas pues, nos pueden desbordar como si fuera un tsunami, pero es una imagen que nos aclara bastante. Eso explica lo de recurrir a una metáfora, en este caso es bastante obvio, y tiene que ver con un modelo de referencia que tiene como eje quizá fundamental aquello que yo creo que todos buscamos, sobre todo cuando nos movemos en cualquier ámbito del rendimiento, y es conseguir algo. Yo creo que si por algo se caracteriza cualquier situación de rendimiento, en el deporte es más que evidente, es que uno tiene objetivos, busca cosas, busca alcanzar con éxito una meta, un objetivo, algo que fija en el futuro. Entonces, dándole vueltas a ello, como aparece aquí en este pequeño texto que aparece ahí, ¿no? Si utilizáramos una metáfora que hiciera referencia a los seres vivos, ¿no?, en general, en un estado natural, pues ¿cuál sería aquel ser vivo que en principio parece que tiene más capacidad para llegar lo más alto posible? Pues yo diría que es bastante claro, ¿no? La respuesta es obvia, ¿no? Es decir, el animal que en principio sería más capacidad para alcanzar sus objetivos, pues sería la jirafa. Eso es lo que explica el uso de esta metáfora. Es decir, ¿no?, alcanzar un objetivo desde el punto de vista metafórico sería lo mismo que, en el caso, ¿no?, del animal, llegar a conseguir, ¿no?, alcanzar ese alimento, ese objetivo, esa meta que pretende. Este modelo lo que ha hecho ha sido intentar incorporar el cómo lograrlo. Y probablemente en mitad de la sabana podríamos encontrar árboles con frutas deliciosas, pero no todos alcanzan, ¿verdad? Hay jirafas que son bajitas, hay jirafas cojas, hay jirafas flacas, hay jirafas con el cuello torcido. Es evidente que cuanto peores condiciones está el animal, pues más difícilmente puede alcanzar una meta alta. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de trabajo? ¿El cómo hacerlo? Pues intentar desarrollar, ¿no?, un modelo de trabajo en 4 fases que busca precisamente estar en las mejores condiciones
posibles para alcanzar la meta. Es decir, este modelo tiene dos objetivos fundamentales, ¿vale?, como modelo de trabajo. El primero, lograr facilitar la claridad respecto a lo que queremos. Parece obvio, ¿verdad?, que todos sabemos lo que queremos. Sin embargo, después, cuando lo llevamos a la práctica, yo creo que, sobre todo si tenéis experiencia de trabajar, ¿no?, y entrenar con gente, veréis que a veces no es tan sencillo. Parece que uno lo tiene claro, pero luego cuando se pone a ver en el fondo si eso es así o no es así, pues se encuentra con que muchas cosas no lo son. Uno que tiene un objetivo y lo que tiene es una añoranza, un deseo, una lucubración, pues resulta que ha pensado que quiere una cosa, pero no se ha planteado ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera, ni de qué forma. Dice, bueno, pues eso no es un objetivo, ¿no? Eso antes le llamamos la carta a los Reyes Magos. Y hay cosas que no están adecuadamente perfiladas. Y esta es una cosa, si tú los objetivos, y esto es algo que tiene una base que ya seguro conocéis, me imagino, ¿no?, pues se trabaja normalmente también en los cursos de entrenadores, ¿no?, todo tiene que ver con objetivos, esta parte es fundamental. Entonces este modelo, uno de los puntos fundamentales que tiene es trabajar la parte de objetivo. Eso, digamos, estaría representado simbólicamente con la jirafa. Es decir, si el objetivo último es conseguir darle un bocado, conseguir comerse ese objetivo, está claro que si la cabeza está mirando para otro sitio, pues ya puede ser grande, ya puede ser alto, que no hay manera, ¿verdad? ¿Cuánta gente, en vez de moverse hacia un objetivo, se agita? Un montón. Pues tú, si te agitas, lo que haces es que das muchos saltos, pero al final haces mucho esfuerzo, empleas mucho tiempo, normalmente generas un porcentaje de fracaso muy alto, porque atender a tantas cosas al mismo tiempo sin dedicarle lo suficiente, al final es un quemar recursos para nada, y el fruto final es un fruto final que realmente no te alimenta, no te sirve para nada. Con lo cual hay que tener el enfoque bien claro. Entonces, este modelo siempre se empieza por trabajar el enfoque, trabajar la parte, quizás, bueno, la base es conocida, ¿no?, trabajar los objetivos de una forma clara, pero además de una perspectiva del coaching, y es que no basta con que los demás tengamos claro qué es lo que el otro o los otros necesitan, sino que parece conveniente que los actores, aquellos que después van a tener que desarrollar su proyecto o buscar su objetivo, también lo tengan claro. También lo tengan claro, participen y los hagan propios. ¿Por qué? Porque eso va a facilitar el resto, que sería la otra parte que estaría representada por el resto del cuerpo, y es tener la suficiente confianza, estar lo suficientemente bien motivado para que aquello que queremos seamos capaces de alcanzarlo. Y no basta solo con querer algo. ¿Cuántas cosas hemos querido a lo largo de nuestra vida o seguimos queriendo? Otra cosa es que nos veamos capaces de conseguirlo, tengamos la suficiente seguridad para ello y estemos lo suficientemente asentados en nuestra experiencia para que aquello que queremos conseguir acabe siendo algo objetivo, algo realista, algo posible. Eso es el resto del elemento que ahora voy a comentar de forma... voy a intentar simplificar dentro de lo posible, de la forma más sencilla. Yo creo que es fácil, pero bueno, luego si hay cualquier tipo de dudas o preguntas, como veremos luego ejemplos, pues se te pueden terminar de aclarar. Pero ese es el primer punto, ¿vale? O sea, motivar a una persona sin tener clara la dirección es un error. Es un primer punto que tiene que estar clarísimo desde el principio. Por eso siempre hay que empezar por la cabeza, siempre. Esto es imprescindible. Me he encontrado con casos de personas que dicen, no, yo estoy muy motivada para tirar adelante. Bien, pero para tirar adelante, ¿en qué dirección? Porque si uno está en un punto, puede tirar adelante en 360 grados. Pero bueno, no es lo mismo tirar adelante hacia el norte que hacia el sur, ¿verdad? Dependiendo un poco de lo que uno esté y dónde esté, pues muchas veces, si la dirección no está clara, el empuje no tiene sentido, ¿vale? Entonces, la primera recomendación que derivado de este modelo es, primero, tener clara la dirección y luego trabajar el enfoque, el empuje, perdón. A veces a la vez no es conveniente, porque si la dirección es mala, el empuje es en la mala dirección, ¿vale? Siempre estamos en movimiento, no hay que olvidar, la palabra motivación es una palabra etimológicamente, en su origen como palabra, quiere decir movimiento, viene del latín, del movere. Pues estar motivados es estar en movimiento, eso es estar motivado. Por eso dice que los seres vivos siempre están motivados, el tema está hacia dónde. Hay gente que está motivada, por ejemplo, para estar en un sitio
oyendo, y a lo mejor hay gente que está motivada por salir corriendo de él. Pero no deja de ser motivación, en un caso para estar en una dirección y en otro caso estar en otra. ¿Vale? Pero yo, como digo, insisto, es un punto muy importante y no todas las metas están bien planteadas. Hay una serie de elementos imprescindibles, me imagino que muchos de ellos conoceréis, que es lo primero que se trabaja para ver si la persona realmente pues, responde a ello. Voy a poner algunos ejemplos, unos eso, ¿no? Que a veces son metas muy ambiguas, a veces no están fijadas en el tiempo, a veces tengo claro lo que quiero, pero no en lo que necesito emplear, los recursos que necesito emplear para ello. Es decir, hay toda una serie de características que tienen que tener para que esa meta realmente tenga algo de sentido. Como digo, estos son unos elementos estratégicos que forman parte del modelo que no son novedosos, llevan años ya de desarrollo y de aplicación y de eficacia. Pero para cualquier persona le es fácil entender desde un punto de vista puramente incluso visual, ¿no? Lo que significa tener, ¿verdad?, la cabeza puesta en la dirección correcta. Es como cuando vas conduciendo, si la atención en vez de estar en la carretera está en el móvil, pues es altamente probable que la conducción no resulte adecuada, incluso peligrosa. ¿Por qué? Porque la cabeza no está donde tiene que estar. Y yo creo que si eso lo trasladamos al ámbito del deporte de rendimiento, desde luego al fútbol, si la cabeza no está donde tiene que estar, pues es evidente que el rendimiento como mínimo será inferior de lo que sería si la cabeza estuviera donde toca, cuando toca y en cada momento que toca. ¿Vale? Entonces, eso es un trabajo que es imprescindible hacer. Pero luego además le faltan más cosas. Cuando ya tengo claro la meta, luego tengo que ver si realmente estoy motivado para ella. Porque muchas veces queremos algo, pero no tenemos fuerza para ello. No tenemos ese impulso que necesitamos. Y eso está compuesto de dos elementos. Aquí lo estoy trasladando a un lenguaje sencillo. O sea, hay dos elementos básicos que tenemos que ser capaces de identificar con la gente con la que estemos trabajando, si es que lo estamos aplicando con terceros o con nosotros mismos. El hecho de que una persona se intente aproximar a esa meta y se ponga en marcha o no, depende de la fuerza con la que la percibe, y eso depende fundamentalmente de dos cosas. De la creencia, y hasta qué punto creo que puedo. ¿Vale? Si yo quiero algo y estoy convencido de que no puedo, de que es un objetivo absurdo, de que yo no puedo, está muy alejado de mis posibilidades, pues es evidente que es claro, y lo voy a intentar, ¿no? Eso está claro. ¿Cuánta gente no se pone en marcha para hacer algo si está convencida de que es un camino inútil? Pues es lógico, ¿no? La creencia, en términos más técnicos, las expectativas de lo que creo que puedo conseguir o no, está claro que van a hacer que esa meta sea una meta que uno al final quiera ponerse en marcha para alcanzarla o no. Eso es la creencia, es un punto fundamental, la creencia, la expectativa, la valoración que uno hace de hasta qué punto eso puedo poner. Si la meta es una meta que uno tiene muy clara que le gustaría conseguirlo, pero cree que no puede, apaga y vámonos. Está claro que hace falta más factores, ¿eh? Solo con querer, lamentablemente no siempre querer es poder, eso está clarísimo, es verdad, pero desde luego, si no quieres, difícilmente puedes. Y eso siempre se combina con otro factor, que se pone ahí como valor. Valor es la importancia que tiene para mí la meta. ¿Vale? Si yo tengo una meta y para mí no es importante, incluso aunque piense que puedo alcanzarla, si no tiene valor para mí, pues probablemente mi motivación también será baja, ¿verdad? Bueno, ¿para qué me voy a esforzar con algo que realmente no me parece tan importante? Entonces, una meta también tiene que ser percibida, entendida como valiosa por uno mismo. Lo suficientemente valiosa como para que me valga la pena ponerme en marcha. ¿Vale? Estos son dos factores que, sin entrar, como digo, en mucha disquisición científica de la base que tiene, experimentalmente se ha podido trabajar durante muchos años estos aspectos, se combinan las dos cosas. Es decir, yo para lanzarme, para estirar el cuello, para intentar alcanzar algo, tiene que ser algo que quiero pero que valoro y que además creo que llego. Y eso tienen que ser juntos. Hay veces que alguien tiene una meta y si alguno de estos dos elementos no está bien desarrollado, no se pone en marcha para conseguirla. O bien porque no le estoy dando la importancia que tiene, o bien porque creo que no voy a poder alcanzarla. Si se aparecen las dos cosas a la vez, ya ni os cuento. Si no me parece importante y encima lo veo difícil, pues entonces no hay nada que hacer, ¿no?
Aquí podría introducir un factor. Sí que conviene muchas veces que esa importancia tampoco sea exagerada. Es decir, estamos hablando, lo más conveniente, y eso ya sería entrar un poco en el detalle de la aplicación del modelo, es cuando es importante para la persona y tiene confianza en alcanzarla, pero que no está en un extremo. Porque si la confianza es absoluta, normalmente el valor es bajo. ¿No? Si yo creo que algo es muy fácil, es raro que le dé mucho valor, ¿verdad? Normal, si algo es tan sencillo para mí, pues no tiene valor, ¿no? Y a la inversa, si algo tiene tanto valor, al final me puede bloquear, generarme un estado de búsqueda excesivo. Lo más adecuado sería que estos dos elementos estuvieran en positivo, es decir, creo que puedo y me parece importante sin llevarlo a un extremo. Vale, sería un poco de forma sencilla, pero la recomendación importante a aplicar. ¿Vale? Si está en negativo, tanto un factor como otro, eso es algo que hay que cambiar. Y ojo, no se puede o difícilmente se puede cambiar desde fuera si no viene acompañado de un proceso desde dentro. No importa que tú creas que esa persona puede, si la persona no lo cree, no funciona. Yo puedo entender, bueno, y si trabajáis a lo mejor con menores, ¿no? ¿Cuántos familiares, cuántos padres vienen? Yo creo que mi hijo puede, yo creo que mi hijo vale, bueno, pero primero se lo tiene que creer y luego demás es cierto, ¿verdad? Que es otra característica, por cierto, de las metas. Una meta para que funcione es una meta que sea realista. Y muchas veces las metas tampoco son realistas. ¿Sabéis por qué? Porque hay veces que la gente piensa que una meta realista es cuando una meta es posible. ¿Creéis que es verdad? ¿Cuántas cientos de miles de cosas son posibles? Yo a veces cuando trabajo estas cosas pongo algunos ejemplos un poco exagerados, pero muy claros. ¿Vale? Vamos a poner uno. ¿Es posible que hubiera un seísmo, un terremoto de baja intensidad y se cayera el edificio de al lado, que es más viejo? ¿Es posible? Posible es, está dentro de la línea de la física. Bueno, Valencia no es que sea una zona sísmica, pero tampoco está muy lejos de algunas de ellas. Posible es probable. Me imagino que no, que la probabilidad es realmente baja. Bueno, pues ese es otro elemento de las metas que las convierten inadecuadas y que afecta a su valor. Y es pensar que una meta realista es una meta que es posible. No, tiene que ser posible y probable. ¿Vale? Si no son las dos cosas, no funcionaría. Bueno, es un ejemplo más. ¿Vale? Entonces, a partir de esa meta, esos dos componentes son fundamentales y hay que aprender a evaluarlo. Evidentemente se puede hacer de muchas maneras, preguntando es una de ellas, que es el procedimiento del coaching, pero a su vez, esa creencia que uno tiene, no es una creencia que surge de la nada, ¿verdad? Ni se vende en bolsitas. Voy a una máquina expendedora y voy a ver si me saco unos cuantos kilos de creencia y de valor. Se sustenta en algo, es decir, ese cuello que prolonga y que lanza a la persona hacia sus objetivos, se sustenta en algo. ¿En qué? En lo más importante, en lo sólido, en el cuerpo, en la base. La base es la confianza, ¿vale? Cuando uno dice que un jugador tuyo, un deportista, tiene confianza, en realidad lo que estoy diciendo es que cree que puede alcanzar algo que valora como deseable. Eso quiere decir confianza. Tener confianza es eso. Es algo de carácter más general que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y en lo que se sustenta esa idea de alcanzar lo que uno quiere. Pero además la confianza tiene tres elementos que van de la mano, ¿no? Incluyen estos tres factores. Y la confianza siempre es una confianza en uno mismo, ¿vale? Uno puede tener confianza, que es lo que luego, la confianza es lo que luego se traduce en ese creo y ese valgo. Son elementos como veis que están como en un cuerpo, como en un cuerpo vivo, están conectados una cosa con la otra. Pues tener confianza significa creer y valorar algo, ¿de acuerdo? Es ese puedo, es importante. Pero claro, cuando uno cree que puede hacer algo, eso tiene una repercusión emocional, una valoración de uno mismo. Si yo creo que soy muy bueno haciendo cosas, ¿eso va a tener algún efecto sobre cómo me siento o no? Bueno, es probable, ¿no?, que experimente cierto orgullo, ¿no?, cierta satisfacción, me parezco el rey, probable que tenga un cierto efecto, ¿no?, emocional, de agrado. No, lo contrario, si yo estoy convencido de que no sirvo para hacer esto, no sirvo para hacer lo otro, o que en general no sirvo para nada,
pues lo más probable es que no crea que vale mucho, lo valgo, ¿no? ¿De acuerdo? Y está todo asociado. Y en parte tiene que ver también con cómo uno se ve a sí mismo. Eso hay que verlo, hay que evaluarlo, ¿eh? Hay que ser capaz de entender, y la propia persona tiene que ser capaz de saber si se está viendo de forma adecuada, si realmente cree que vale y si realmente cree que puede, porque eso es lo que va a impulsar o no esa fuerza hacia adelante. Lo bueno que tiene identificar todos estos elementos no solamente es para poder aclararse en cuanto a si la persona está adecuadamente controlada y enfocada, sino que además son elementos, y eso es lo importante, que no son estáticos, están en continuo cambio. Por lo tanto, son modificables. Es decir, una persona puede pasar de tener poca confianza a acoger o adquirir más confianza. Eso es cambiable, afortunadamente. Si no, sería terrible. Podríamos casi seleccionar desde el nacimiento, ¿no? Ha sido niño, ojos azules, 4 kilos y sin confianza. Lo siento, pero mire usted que no, aquí no tiene nada que hacer. Bueno, afortunadamente, y esa es parte, además, la parte que justifica muchas veces la labor de todos aquellos que nos dedicamos de alguna manera al entrenamiento, porque en el fondo enseñar, educar, mejorar o influir para que alguien cambie es un entrenamiento. ¿Por qué? Porque tú influyes, pero la persona tiene que entrenar, ¿verdad? Yo no conozco ningún caso en los cuales solo explicando algo, si la persona no se pone a ello, consigue mejorar, ¿verdad? Si fuera así, los gimnasios, bueno, comprarían el producto enseguida, ¿no? Oye, quiero ponerme en forma, muy bien, hecho, pum, ya está, ¿no? Bueno, hay que sudar, nos gusta o no, hay que sudar para alcanzar las cosas. Entonces, la confianza sería un factor fundamental, como digo, se puede ir alcanzando, y si eso no está suficientemente bien desarrollado, la fuerza que te lleva hacia la meta no funciona, ¿vale? Entonces podemos ir bajando a lo largo del modelo y ver que si la persona no acaba de funcionar bien, hay algo ahí, algunos de los elementos que no está funcionando bien, o que necesita mejora, que necesita refuerzo, que necesita desarrollo, ¿vale? Ahora bien, como digo, esa confianza es la base a partir de la cual se impulsa, pero esa confianza saldrá de algún sitio, ¿no? Si decimos que eso va cambiando, una persona puede tener más o menos confianza, esa confianza la va adquiriendo o la va perdiendo, ¿verdad? Porque esto es como todo, puede ir en positivo o puede ir en negativo. ¿Y en qué se sustenta esa confianza? Bueno, el propio concepto nos lleva enseguida a la última parte, ¿no? Si hablamos de sustento, ¿dónde se sustenta cualquier ser vivo? Pues en las patas, ¿no? En las piernas, en la base, en las 4 patas. Las 4 patas representan simbólicamente los elementos de experiencia a partir de los cuales se construye la confianza o se destruye, ¿vale? Son 4 elementos, 4 patas, 4 vías a través de las cuales una persona puede mejorar su confianza en algo o puede irla perdiendo. Entonces hay que ser capaz de conocerlas, identificarlas y ver si resulta que esas patas son sólidas, son fuertes, o a lo mejor resulta que tiene una pata coja o incluso la tiene necrosada o incluso que le faltan. Entonces, bueno, pues si le faltan las patas, desde luego, difícil que se mueva, ¿verdad? Más complicado, por lo menos si es una jirafa, si es una serpiente no. En este caso no valdría el símil, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 4 patas? Seguro que todas las conocemos, ¿no? Pero hay que aprender a identificarlas. La primera, una de las vías que influye en si uno tiene confianza o no, es observar a otros. Otros con los que considero que son parecidos a mí o son modelos de referencia. Ahí es donde juega un papel muy importante, por ejemplo, en el caso del deporte es clave, los ídolos, ¿no? Yo quiero ser como tal jugador, yo quiero ser como tal entrenador, son modelos de referencia. Yo voy observando y voy viendo que en la medida en que me identifico con esa persona, con ese modelo, pues eso evidentemente me va a lanzar a coger confianza o a perderla. Y muchas veces tenemos esa base, es decir, tenemos personas de las que podemos aprender, pero a lo mejor no nos ha pasado por la cabeza hacerlo. No nos hemos fijado en aquellos que han conseguido metas como nosotros y que son iguales a nosotros. Es una fuente de confianza que a veces no empleamos. Esto en marketing, había un experto en otro marketing, en el mundo de las empresas es lo que se llama el fish marketing, ¿no? Es decir, si tú necesitas algo, fíjate en los mejores, o sea, qué han hecho los que le ha ido bien. Bueno, pues lo que
todo es lo mismo, ¿no? Es decir, tú aprendes de aquellos que hacen las cosas bien o con lo que te estás identificando, y a la medida que tú veas que tienes elementos parecidos a los suyos, eso te va a dar cierta confianza. ¿Vale? Eso es lo que clásicamente antes se llamaba, en los términos más clásicos, lo del aprendizaje observacional, ¿verdad? Aprendizaje, voy observando y voy aprendiendo. Por eso se llama la pata del veo, ¿no? El aprendizaje a partir de la observación de los demás. Ojo que puede ir en negativo. Si yo me fijo en modelos negativos, tampoco voy cara al aire. Si yo creo que me va a pasar como a ese compañero que empezó conmigo en el club de fútbol de no sé qué, que no ha sido capaz, y yo me veo como él, eso no me va a dar confianza, eso me la va a quitar. Si me fijo en los que no van cara al aire y los tomo como referencia, mucha confianza no voy a tener. Es obvio, ¿no? Es evidente. Entonces hay una labor. ¿Tú en quién te estás fijando? Porque a lo mejor ahí resulta que se está fijando en quien no toca. Eso hay que cambiarlo. Porque están no solo perdiendo una posible fuente de confianza, sino que es probable que estén indirectamente perdiendo alguna de la confianza que podría tener. ¿Vale? Hay más patas. Luego está la del oído, es decir, ¿qué me dicen? ¿Qué me dice la gente? Me dicen que realmente puedo, que no puedo, que valgo, que no valgo, que soy capaz de conseguirlo, que este objetivo es adecuado, que no, o todo lo contrario. Me desaniman, me hacen ver que fije la atención sobre todo a lo que me faltan, que es la famosa participación de los siperos. No sé si conocéis a los siperos. No es una tribu andaluza, sino que es una forma de ser de algunas personas que hagan lo que hagan y te dicen sí, sí, pero siempre falta algo, ¿no? Nunca está bien, siempre hay una cosa que al final, claro, si la persona tiene mucha confianza, pues los siperos igual no le influyen, pues hablamos de alguien que no tiene toda la confianza necesaria, pues eso lo que va a hacer es restarle confianza. Fijaros que estamos todo el rato hablando de vías a través de las cuales esa confianza puede aumentar o puede disminuir. Entonces es muy importante que lo que uno oye, sobre todo, lo que uno oye no, sobre todo a lo que uno le presta atención, porque a lo mejor no puede uno evitar oír según qué cosas, pero sí prestarle o no atención a lo que oye, es muy importante. Pero muchas veces ya no solo lo que oye, es lo que se dice a sí mismo, es lo que te dices a ti mismo, que muchas veces viene precisamente de fuera, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de menores o de personas que tengan menos experiencia en relación con una meta. Entonces es fundamental que la persona lo que oiga sea en positivo, ¿vale? Esto es un enfoque, como suele ser el enfoque del coaching, que es, como decía Van Gaal, ¿no? Hace muchos años, siempre en positivo, ¿no? Eso sí, es muy importante añadir una coletilla para que esto funcione. Cualquier aspecto de trabajo relacionado con la confianza y con las metas tiene que estar enfocado siempre en positivo, pero siempre con la coletilla de además realista. Ojo con eso, ¿vale? Y cosas muy positivas que se alejan de la realidad, pues es, bueno, pues para dar el primer paso fenomenal, pero para dar el segundo, el tercero o el cuarto probablemente no podamos, porque en general la realidad es muy tozuda, ¿eh? Entonces, si lo que nos hemos planteado, por muy positivo que sea, no es realista, no funcionará, ¿eh? Nos daremos de cabezazo. Entonces, positivo sí, pero realista también, ¿vale? Hay una tercera vía que tiene que ver con esta vía de donde obtenemos, ¿eh? donde desarrollamos confianza, o desde donde la perdemos, que es la vía del siento. Y esta bien es quizás una de las vías que es menos conocida, pero también es importante, y es cómo interpretamos las sensaciones físicas y emocionales que tenemos cuando nos enfrentamos con algo. Yo creo que eso, precisamente en el ámbito del deporte, es mucho más fácil de entender que, por ejemplo, en el ámbito de los ejecutivos de empresa. ¿Por qué? Porque en el ámbito del deporte, ¿verdad? Todos sabemos que muchas veces, incluso antes de empezar una acción o un encuentro, un partido, un entrenamiento, tú mismo puedes ver si físicamente o emocionalmente dices, hoy estoy que rompo, hoy lo que me eche, hoy me veo bien, ¿no? Me siento bien, me siento confianza, esa reinterpretación del estado físico-emocional puede servirnos para adquirir confianza o para perderla, ¿vale? Y es verdad que hay un componente objetivo, que es el componente físico-emocional, pero también está su interpretación. Si no, mira, yo me noto muy activado y empiezo a pensar, Dios mío, qué desastre, estoy perdiendo los nervios, no es lo mismo que si pienso, qué ganas tengo de empezar ya porque es que hoy puedo con todo. En los dos casos puede tener una activación alta, pero mi interpretación en un caso me va a ayudar a coger confianza, en el otro caso lo más probable
es que me lleve por el camino de la pérdida de confianza. Y ya sabéis que luego las cosas tienden a cumplirse. A todos nos encanta tener razón. Entonces, bueno, cuando pensamos una cosa de una manera determinada, pero al final acabamos desarrollando ese comportamiento, digamos, acorde con esa idea. Entonces esta es una vía que, como digo, es importante, muchas veces se pasa un poquito por alto, pero es fundamental. Tú, qué información, cómo estás interpretando esas señales físicas y emocionales cuando te planteas una meta. Sientes que te bloqueas, te empieza a dar taquicardia, te empieza a dar los sudores de la muerte, mira, solo de pensar que voy a hacer no sé qué me pongo mal. Bueno, pues eso no te va a ayudar a coger confianza. ¿Vale? Hay que identificar y, en su caso, ayudar a que cambie. ¿Vale? En todo el modelo, el objetivo es el mismo: identificar y ayudar, en su caso, a que cambie. Y si no hace falta cambiarlo, sí se puede reforzar o trasladar incluso a otros ámbitos. Nos falta una pata. Si las jirafas les pasara como los humanos, que tienen un lado dominante, ¿no? No es diestro o es zurdo, diría que falta la pata más importante, ¿no? Para eso es obvio. Si uno se plantea, bueno, ¿de qué tengo yo confianza en mí mismo y me veo muy capaz de hacer? Lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Pues probablemente en muchos casos sea porque ya he comprobado que soy capaz. Es decir, el hago, la experiencia directa, es fundamental. ¿Vale? Yo creo que alguna vez un entrenador hace tiempo me preguntaba, bueno, ¿cómo consigo que coja confianza un deportista mío? Bueno, ¿tú has hecho que se sienta capaz y con éxito en lo que hace o no? Si cada vez que hace algo, la experiencia que tiene es lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal, con mucha confianza no creo que desarrolle, digo yo, ¿verdad? Sin embargo, si uno va comprobando que es capaz de hacerlo, que es capaz de hacerlo, que es capaz de hacerlo, ¿cómo no va a tener confianza? Si ya lo he hecho. Por eso dicen muchas veces, por ejemplo, en la selección de personal dicen que el mejor predictor a veces del futuro es el pasado. Y en cierta medida es cierto, es que cuando uno está acostumbrado a hacer las cosas de una forma, pues eso te da ya una cierta, entre comillas, garantía o seguridad de, bueno, si ya lo he hecho antes, lo más probable es que también sea capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, hay veces que esa experiencia directa, esa experiencia personal, ese hago, o no existe, o no se establecen las condiciones para ello, o necesitan ser tenidas en cuenta. Yo creo que muchas veces, y eso sabréis muchísimo más que yo, durante el entrenamiento seguro que colocáis determinado tipo de acciones, actividades o tareas que, entre otras muchas cosas, sirvan para asegurar que esa persona, cuando luego tenga que realizarla en un contexto competitivo, ya haya experimentado su capacidad para hacerlo, me imagino, ¿no? O lo dejáis totalmente sin poder practicar nunca para que se estrene el día del partido. Me imagino que no, sería un poquito arriesgado, digo yo. No sé, ya digo que no soy especialista en el fútbol, pero me imagino que en otros deportes sí. En otros deportes siempre se intenta que estén lo más automatizados posible los gestos técnicos para que su eficacia sea más alta. Me imagino que en el fútbol nos pasará un poco lo mismo, ¿vale? Entonces, como veis, este es un modelo de trabajo en el que desde la persona que se autoaplica o la persona que dirige su aplicación a terceros, lo que intenta es identificar la jirafa de esa persona en relación con esa meta. Está bien planteada, está bien enfocada, el cuello está suficientemente bien estirado, su creencia, su valor, tiene suficiente confianza, se siente lo suficientemente seguro, tiene elementos de los que partir, porque a lo mejor no ha caído en ello, los ha perdido. Entonces uno tiene que identificar y en función de ello ir trabajando, porque el objetivo último es que todo vaya en la misma línea. Las patas sean fuertes, la base sea sólida, la fuerza que te lleva a alcanzar el objetivo también y que el objetivo esté bien planteado. Ya digo, lo que hay debajo de esta armazón, como estamos en Valencia, es un poco como una falla, ¿no? Es como una falla y lo que hay por debajo, en este caso del armazón, pues son esos, son como... En general, en los estudios de psicología, pues más de 100 años de investigaciones y en mi caso particular, pues más de 30 años de experiencia de investigación. Entonces, lo que hay dentro es eso. Pero yo creo que es bastante sencillo identificar esos elementos y llevarlos luego a la práctica de manera estructurada. Porque yo creo que muchas veces se trabajan aspectos motivacionales de forma deshilachada, ¿no? Pues a trocitos. Entonces, yo creo que esto nos puede permitir identificar qué es base,
qué es cuerpo, qué es objetivo, y organizar un poco también el trabajo e identificar en qué punto, en qué parte del proceso motivacional pueden haber cosas que necesiten su ajuste, su corrección o su aplicación, ¿vale? Pues básicamente, de forma quizás muy sencilla, pues ese sería el modelo de referencia. De todas maneras, como digo, ahora también, antes de hablar a lo mejor de aplicaciones o de ejemplos, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues lo simplifica un poquito, pero bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Lo bueno que tienen las metáforas tiene que ser eso, porque si una metáfora no se entiende, entonces sí que ya apague y vámonos.